¿Cómo aprendo esto? Queridas hermanas, bueno, ahora vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas. Ya tenemos en mano sus preguntas y bueno, espero que sea un buen tiempo, ¿no? Que podamos todas aprender de nuestros pastores, del pastor Sixto y de nuestro pastor Carlos. Vamos a hacer las preguntas y ellos van a poder contestar. Entonces, tenemos la primera pregunta, hermanas. Dice, ¿cómo puedo ser una mujer piadosa? Bueno, cuando usted abre el libro de Job y Dios dice, es testimonio de Dios que dice Job era un hombre piadoso, y más abajo él dice que hacía sacrificios a Dios y aún por sus hijos. Un hombre, una mujer piadosa es una persona que adora a Dios, una persona que obedece los mandamientos de Dios. En Colosenses nos habla de que la palabra de Dios debe saturar la mente, en este caso, de una mujer. Y Efesios capítulo 6 y el verso 18, y es interesante que es el pasaje paralelo, y dice que cuando la mujer llena su mente de la palabra de Dios, es lo mismo que ser llena del Espíritu Santo, lo que quiere decir que ella está en constante comunión con Dios. Y de hecho, si vamos un momentito ahí a Efesios, capítulo 5, y vemos aquí el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ustedes saben que ser lleno del Espíritu es ser dominado, gobernado por el Espíritu Santo, es decir, no hago lo que yo quiero, sino hago lo que el Espíritu dice que yo haga. Y el Espíritu siempre me va a recordar los mandatos de Dios, por eso es obediencia. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es decir, ya está dominado por el Espíritu Santo, uno hace lo que Dios está diciendo, inmediatamente el resultado está en el verso 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, hay mucho gozo y alegría, y hay cántico en una cristiana piadosa. Inmediatamente hay cántico. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está adorando a Dios, está exaltando a Dios por sus atributos, por la gracia, por la benevolencia que hace en su vida. Y dice luego, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un punto muy importante de una mujer piadosa, no se queja. ¿Sí ves? Mira lo que dice, dando siempre gracias por todo, toda circunstancia. Dice, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay contentamiento en la mujer, sea la circunstancia que esté viviendo, está gozosa y es agradecida a Dios. Y cuando ocurre eso, ya va al verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando alguien es piadosa, puede conformar las mejores relaciones que Dios quiere y que Dios establece para la familia, que es que pueden someterse unos a otros. Entonces la mujer inmediatamente, como el verso 22 dice, se va a sujetar a su propio marido, que es lo más difícil para la mujer, pero una mujer piadosa puede hacer eso. Y arregla todas las relaciones del hogar, entre los esposos, luego en el capítulo 6, padres e hijos, como madre, va a funcionar correctamente, y esas son todas las relaciones. Eso es una mujer piadosa. ¿Qué es lo que puede hacer? Aquí está en la Biblia lo que se puede hacer. Quizá pueden revisar Proverbios 31 y leer la descripción o el retrato de lo que es la mujer virtuosa para tener un texto del Antiguo Testamento de actividades, actitudes de esta mujer sería de mucha ayuda. Y quizá un pasaje del Nuevo Testamento, aparte de Efesios 5, Tito 2, Pablo dice en el versículo 2 que en el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y él menciona las características de lo que sería básicamente una mujer piadosa, ¿verdad? Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que algunos textos en los que ustedes pueden pensar y que la Biblia muestra cómo debe verse una mujer que es piadosa. Bueno, sería como un mandato siempre, ¿verdad? Exacto. Ser nosotras piadosas. Sí. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo una mujer puede cumplir su rol de sumisión a su marido si éste no cumple su rol como cabeza de hogar? Como por ejemplo, enseñanza, estudio de la palabra en familia, provisión para la casa y toma de decisiones. Vaya, lo completó al pobre esposo. ¿Quién es ese esposo? Bueno, la verdad es que en Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, es un mandato del Señor directamente a la mujer. Y eso indica que la mujer se va a sujetar a su esposo voluntariamente. ¿Se ves? Voluntariamente. No puede ser forzada a tomar esa decisión de someterse. Solo que Dios le manda un mandato, le da un mandato, le ordena que se someta al esposo. Ahora, el texto no da ninguna condición. No está diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero si él responde bien, si él está alimentando, si él está haciendo los estudios bíblicos en el hogar, reúne a la familia para hablar de las cosas de Dios, si él está instruyendo a sus hijos, no dice nada de eso, es directo el mandato. Así que la mujer siempre tiene que responder en sujeción, sin importar la condición del esposo, si él está funcionando como un esposo bíblico o no está funcionando como un esposo bíblico. Ahora, es grave lo que dicen de que no provee para su casa. Tesalonicenses, el Pablo dice que el que no provee para su casa, dice, ha negado la fe. Dice, tampoco coma, dice, ¿no? Así que no le puede dar de comer si usted quiere, ¿sí? Y dice, pero lo peor, dice, ha negado la fe. Eso es terrible, ¿sí? Ha negado la fe. Yo creo que un esposo podría quedarse un tiempo sin trabajo. A mí me tocó quedarme como un año sin trabajo, así fijo. Así que yo ahí Dios me sustentaba justito allí teníamos, ¿sí? Y como esposo uno se siente mal, porque uno sabe que debe proveer. Y yo proveía ahí solo lo justo y ahí arañábamos para poder sostenernos. ¿Y sabe qué tiempo fue? El año en que Dios me salvó, me llamó a la salvación y me justificó. Pero todo ese tiempo la pasé así. Ahora, algo debe hacer el esposo. ¿Sí? Puedo pararme en la esquina de una calle y cuidar los carros y ganarme 50 centavos, $1 por cada carro, que si vienen a comunidad hebrea se ganan $1. Así que algo debe hacer ese esposo, ¿no? Es grave porque es negar la fe. Entonces, si él aparentemente es cristiano de una iglesia, entonces avisa al pastor, es decir, ya usted le ha hablado de uno a uno, entonces llame a 2 o más hermanos, no necesariamente el pastor, 2 o más hermanos de la iglesia, para que sepan del asunto y le pueda usted decir delante de ellos y se enteren. Y así él vea de alguna manera que está siendo disciplinado o forjado a que él responda bíblicamente. Si no lo hace, bueno, ya ustedes saben y a la final si no escucha, ustedes saben lo que va a suceder. Ahora, puede ser que en ese tiempo de la llamada de atención él reaccione y entonces él pueda trabajar. ¿Sí? Hay un texto, Pedro, dice específicamente mujeres que tienen esposos no creyentes, porque esa parece ser la descripción de un esposo no creyente. Y él dice en la práctica lo que hay que hacer en 1 Pedro 3,
Él dice, asimismo vosotras, verso 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y habla de la forma de vestir en el versículo 3, versículo 4, del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Así que lo que Pedro enfatiza aquí, más que palabras hacia el esposo, es la conducta, ¿verdad? Eso no significa que no pueda haber conversaciones o llamadas de atención, pero Pablo dice en 1 Corintios 3, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, y creo que es una buena oportunidad para que una esposa que tiene un esposo muy irresponsable, si es cristiano, muy irresponsable o no creyente, el Señor le dé la gracia para vivir ese matrimonio con pruebas, pero que la esposa puede saber que si es cristiana tiene el Espíritu Santo y tiene toda la gracia de Dios, digo, el Dios que creó el universo, tiene ese poder, tiene esa capacidad interna, si ella depende de él, de soportar, de responder con amor, de responder con respeto, como Pedro dice aquí, y de alguna manera eso Dios lo puede utilizar para de pronto traer a la salvación a su esposo o convencerle de su pecado si ya es un cristiano. Pablo dice eso explícitamente en 1 Corintios 7. Si tienes un esposo que no sea creyente, no lo abandones, no sabes si tú harás salvo a tu esposo. Y es una oportunidad. Obviamente, si hay problemas de maltrato físico, abuso y eso, hay que tomar medidas, obviamente. El sentido común le diría eso a una mujer. Pero como bien enfatizaba, es algo que no tienen que vivir aisladas. Y yo creo que eso es parte de vivir en iglesias que no manejan bíblicamente bien la familia o la disciplina eclesiástica. No hay disciplina, no hay una preocupación por la santidad. Si esa mujer está en una iglesia, si el esposo pertenece a la iglesia, bueno, la iglesia debería hacer algo. El liderazgo debería hacer algo, debería intervenir. Y ella no debería quedarse callada. Digo, si es un problema que le está afectando bastante, le está afligiendo y él no quiere cambiar, la iglesia tiene que hacer ese soporte para tratar de solucionar en la medida de lo posible el problema. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué afecta en el ámbito laboral que la mujer tenga un liderazgo o un rango mayor que el hombre? ¿En qué afecta en el hogar, no? No, en el ámbito laboral, o sea, es como que ella está en un cargo de directora sobre hombres. Bueno, hoy se estila muchísimo eso, ¿no? Estoy segura que la mujer le ha quitado el cargo que le correspondía a un hombre, tal vez. y no estoy diciendo que tal vez la mujer no tenga la capacidad de llegar a estos niveles, sí. Puede tener una jefatura y tal vez es aceptable aquí en el medio, ¿no? Hay muchas mujeres que pueden dirigir a otras personas, pero de alguna manera dentro de la iglesia es diferente. Allá en el trabajo podría haber eso, ¿no? Podría haber eso. Yo más bien veo el problema más centrado es en el hogar. Si el esposo gana mucho menos y ella está en un cargo mucho más alto, porque podría haber la tentación de que la mujer al ganar mucho más y estar en una jefatura, pues piense que ella puede hacer su vida sola, ella puede solventarse y ya no contar con la consulta y aprobación del esposo, porque ella es la que está poniendo y pagando tal vez muchas otras cosas. No sé si tú tienes que decir ahí, Sexto. Yo creo que hay que hacer la distinción entre la iglesia y lo secular. Digo, a veces se dice no hay que hacer distinción, pero otras veces es útil. La iglesia no es el trabajo, obviamente. Y yo creo que una mujer que tiene una posición de autoridad sobre hombres en el trabajo no está cometiendo un pecado como si estuviese en la iglesia teniendo autoridad sobre hombres. Eso sería un pecado directo contra Dios, por lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2. Aún así, nosotros como cristianos creo que queremos y debemos tratar de reflejar los principios bíblicos incluso allá afuera en la sociedad. Y esto abarcaría el campo laboral.
Eh, yo creo que no, yo al menos personalmente no lo consideraría pecaminoso que una mujer cristiana tenga autoridad sobre hombres en el ámbito laboral. Sería diferente si su esposo está involucrado allí. Yo creo que eso sería diferente. Pero si eso afecta el hogar también, por ejemplo, si él tiene un trabajo y gana mucho menos que ella, y eso puede causar que él se sienta minimizado porque no está proveyendo como ella está proveyendo. Yo creo que pueden conversar, pueden llegar a tomar decisiones. Yo no creo que sería descabellado porque tiene que ser una locura necesariamente que ella renuncie y confiar en que el Señor va a proveer o tratar de ganarse el dinero, pero de una manera diferente. O si sigue ganando ese dinero, que cuando ella lo gane se lo dé todo al esposo para que ella no tenga ellos no tengan ese pensamiento, esa idea de que ella gana su dinero y es más que el de su esposo, sino como en un matrimonio debe todo estar unificado. Pienso que sería un consejo práctico, ¿no? Si el dinero lo gana ella y es más que el de su esposo, cuando lo recibe, se lo entrega al esposo. Dice, bueno, este es nuestro dinero, es nuestro, pero tú eres la cabeza, tú tomas la decisión final, conversamos, pero tú manejas el dinero, eres el administrador principal aquí, así que eso creo que le ayudaría a él al menos. Eso no les gustó a ustedes. Sí. Ok. Entonces ahí vamos encontrando el verdadero problema ya. Ahí vamos encontrando el verdadero problema. Ajá. Porque en el matrimonio no son dos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, son uno. Ahora, yo entiendo que es diferente si el esposo no es cristiano y va a usar ese dinero para beber alcohol. Bueno, esos son extremos, pero ustedes tienen sentido común. Ustedes saben. Pero si ese no es el caso, no es de esos extremos, y él es un hombre cristiano, bueno, yo creo que sería correcto. Hace tiempo conté una ilustración de una mujer en los 1800 cristiana que tenía a su esposo no creyente y él bebía licor, se iba al bar a tomar con sus amigos y cada vez que llegaba a la casa borracho su esposa siempre le atendía bien, siempre. Lo atendía, lo recibía, le tenía preparado su merienda, su desayuno en la mañana, le hablaba con cariño, le hablaba con amor. Él la trataba mal siempre, él insultaba, llegaba borracho, no le interesaba a la esposa y un día él se jactó de eso y en el bar con sus amigos le dijo, yo les aseguro que borracho como estoy, llego a mi casa y mi esposa va a hacer todo lo que le pida. Y sus amigos le dijeron que vamos a ver si es verdad y llegaron a la casa él con sus amigos. Y dicho y hecho, la esposa le estaba esperando, él estaba borracho, él la maltrató verbalmente, pero ella fue muy sumisa, ella siguió mostrando amor, le sirvió la merienda, le sirvió a todos sus amigos, él la siguió tratando mal y ella se fue arriba al cuarto. Esta era una mujer piadosa. Y en ese momento sus amigos comenzaron a hablarle a él y ellos se sintieron mal. Y dijeron, ¿cómo puedes tratarla tan mal cuando ella te está tratando tan bien? Y esa conversación comenzó a hacer efecto en este hombre, en este mal esposo. E incluso el Señor comenzó a hacer una obra en su corazón. Y la historia termina en que él llega a confesar su pecado, llega a la salvación, llega a la fe y el Señor le salva, como dice Pedro, por la conducta de su esposa. Así que ella no estaba pensando en ella ya era salva, ella era una mujer piadosa, pero pensó, ¿cómo amar a alguien que no amas? ¿Cómo amar a alguien que no te va a responder con ese amor? Si es lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo y es lo que nosotros debemos hacer también con nuestra pareja. Digo, es lo mínimo que podemos hacer si ya tenemos la salvación asegurada. Ama a alguien que tú sabes que no te va a amar. Ámalo más y sigue amándolo y sigue perdonándolo y sirviéndole y vas a ver lo que Dios puede hacer. Seguimos con el tema como el rol como esposa. Dice, ¿puede usted explicar por qué se debe de amar al esposo más que a sus hijos? Al esposo más que a sus hijos. Sí. Porque Dios dice que son una sola carne. Esa es una unión que no existe aquí en este mundo. Es algo que va más allá. Dios estableció el matrimonio, los dos serán una sola carne. Y eso no existe entre una madre y los hijos. Ahora, que lo quieran hacer existir, prefiriendo una mamá a los hijos que al esposo, entonces está en ningún tipo de otra relación ni aún con tus hijos. Yo sé que la mamá va a decir, pero yo lo tuve en mis entrañas, dice.
Entonces, tú no sabes lo que yo siento. Sí, es verdad todo eso. Pero, según la Biblia, ¿cuál es la relación más profunda, más especial, que llegan a ser una sola carne? Con el esposo. Entonces, Dios dice que debe amar más al esposo que a los hijos. Sería pecaminoso desobedecer a Dios y amar más a un hijo, porque el hijo, si un padre o una madre ama a su cónyuge mucho más, ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Porque si no, él ya sabe, yo sé cómo les hago pelear a ellos y cómo les saco lo que yo quiero, porque mi mamá, como todo lo que yo le digo, ella me cumple, entonces yo le voy a decir esto. Y entonces manipulan, ¿sí? Pero es con el esposo el que debe haber esa unidad, ese amor supremo. Okay. Bueno, esta es una pregunta. Dice, si en la Biblia dice que las esposas estén sometidas a sus esposos, ¿cómo reaccionar ante un esposo que abandona el hogar y tiene una nueva familia? ¿Cómo es mi actitud hacia él? Bueno, ya no es una familia, obviamente, porque ya formó la suya. Él ha abandonado el matrimonio y allí yo creo que 1 Corintios 7, Pablo habla un poco sobre esto también. Él ya abandonó la familia, entonces yo creo que lo correcto sería una carta de divorcio en ese caso específico, solo en ese caso específico, cuando él ya ha decidido abandonar a la esposa y formar su propia familia. Entonces yo creo que la actitud debe ser de perdón igual, debe ser de amor cristiano, si es una mujer cristiana, pero entendiendo que este es un asunto que ya terminó y ella puede tomar la decisión, ¿verdad? Ella puede tomar la decisión de esperarlo a él, o sea, quedarse, iba a decir viuda, pero no es que todavía no ha muerto, pero digo, esperar porque él no ha muerto, esperarla, de pronto el Señor lo transforma, lo cambia y en el futuro él decide volver, así que esa es una opción. Ella puede quedarse soltera esperándole, o ella puede también decidir después del divorcio formar su propia familia y casarse con otra persona, con otro hombre. Pablo dice esto explícitamente en 1 Corintios 7 y ustedes lo pueden leer más adelante. Así que yo creo que esas serían dos opciones que uno puede tomar. Pero estoy hablando de cosas que ya son determinadas, ¿verdad? Si es algo que recién está ocurriendo, sucediendo, siempre el consejo nuestro es hacer todo lo posible por salvar el matrimonio, por rescatar el matrimonio. Y si eso está dentro de los medios de uno todavía, dentro del tiempo establecido, uno tiene que intentarlo. Pero si es algo ya imposible, que va más allá, porque él ya tiene su propia familia, bueno, ya está hecho. Dice, ¿cómo yo puedo ser una ayuda para mi esposo? ¿Cómo una mujer debe ayudar a un hombre? Si éste se queda sin un trabajo, ¿cómo debe de ser mi proceder? En el libro de los Proverbios dice que la mujer puede trabajar en casa, puede hacer algún tipo de trabajo que seguramente, aun cuando el esposo estaba trabajando, ella, si tiene el tiempo, podía haber estado laborando y ganando algo de dinero. Y yo creo que si la mujer tiene un trabajo, entonces ella podría sustentar el hogar porque él se ha quedado sin trabajo. Es una realidad. A veces el esposo lo echaron del trabajo. Entonces, ¿qué hace? Ya al fin de mes ya no hay la mesada que cobrar. Entonces, si la mujer tiene un trabajo, podría sustentar la mujer, pero no sería mucho tiempo. Yo no le puedo decir el tiempo, porque si no se cambian los roles, se invierte todo lo que Dios ha establecido. Así que eventualmente puede ser que la mujer sustente un tiempito, pero el hombre debe ir a buscar trabajo inmediatamente, así como está 8 horas de trabajo diaria, 8 horas de trabajo buscando un trabajo. Eso es correcto, utilizar el tiempo el que está sin trabajo. 8 horas me voy a buscar un trabajo. Algo de conseguir, porque Dios no abandona a los suyos, ¿sí? Entonces, si los abandona es porque no ha querido trabajar, está ahí acomodado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se ha ocurrido aquí que una esposa sustentaba, pero al comienzo pues parecía normal porque se quedó sin trabajo. Pero
pasó 1 año, pasó 2 años, ya. Y entonces ya es otra cosa, ¿no? Es una situación pecaminosa, eso, ¿no? Ok, esta es una pregunta de mujeres solteras, ¿no? Dice, si fuimos creadas para ser ayuda idónea, ¿qué sucede con las mujeres que aún no están casadas? Que necesitan casarse. A ver, alcen la mano las que quieren casarse. No, bueno, yo creo que es importante. De nuevo, este texto de Pablo en 1 Corintios 7 habla de las doncellas o las vírgenes que no se han casado. Y Pablo, ante la realidad de la segunda venida de Cristo, muy cerca o próxima, él dice, bueno, quédense como están, los casados como si no lo estuvieran, las casadas. Y él dice, bueno, si alguien tiene el don de continencia, el don de abstinencia, y puede vivir sin un esposo con el propósito de dedicarse a las misiones, a servir al Señor en la iglesia y dedicar su tiempo para eso, el apóstol Pablo diría un amén a eso, el Nuevo Testamento diría un amén a eso. Si somos honestos, son excepciones, no es la regla, ¿okay? No es la norma. No es poco frecuente a veces escuchar a mujeres en la iglesia, no ustedes, obviamente no ustedes, pero escuchar a mujeres en la iglesia y decir, bueno, yo quiero dedicarme a las misiones, a la iglesia, cuando en realidad internamente tienen un deseo de estar con un hombre y de casarse y de vivir en una familia. Así que Pablo diría, no, si tienes ese deseo, es porque Dios te está diciendo que eso es lo que debes hacer. No es que vas a reprimir ese deseo para tratar de vivir como una misionera o sirviendo en la iglesia a tiempo completo estando soltera, no. El don de abstinencia debería estar ahí realmente, ese es un llamado del Señor. Pero son excepciones, yo creo que esas son excepciones a la regla. Y la regla es que una mujer encuentra su complemento cuando se une en matrimonio un varón. Pero es posible, sí es posible. En relación con esa pregunta, aquí hay otra que dice, ¿cuál sería el mejor tiempo para poderme casar y qué tiempo debe durar un noviazgo? La primera parte que decía. ¿Cuál sería el mejor tiempo para casarse y qué tiempo debe durar un noviazgo? No sé, se pueden casar desde los 20 años, o sea, si quieren casarse a los 20 años, ya pueden casarse, o sea, yo no le veo 20, 21, 22, 30, 31, 40, 45, ¿le vamos más? O sea, creo que si usted entiende que Dios le ha llamado a matrimoniar, entonces buscará de alguna manera y esperará en el Señor. Buscará y esperará. Porque dice, voy a esperar, pero nunca se arregla, nunca se va a una reunión de hermanos, de jóvenes y jovencitas. Entonces, así tampoco, ¿no? Ni siquiera le conocen, ¿no? Ni hablan con usted. Entonces, las dos cosas creo que son importantes. Tampoco desesperarse, decir, uy, ya tengo 30 años, entonces ya el reloj ya está en contra mío, dice. No. Pero ustedes saben cuál es el norte que van a seguir. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? Bueno, aquí aconsejamos, en la iglesia aconsejamos que si en 1 año puede casarse está bien, máximo 2, ya más no porque no es aconsejable, ¿no? Se conocen demasiado, tal vez van a estar mucho tiempo solos, entonces se alarga y a la final se puede caer en alguna tentación que no hubiesen querido ustedes. Así que, y además 3 años para esperar, ¿qué cosa? Porque igual al hombre que ustedes le han visto, sí, le han visto de la A hasta la Z, le han visto todo, pero no se imaginan ustedes cuando va a estar casado, esa es otra cosa, ¿sí? Así que que 5 años yo ya puedo saber. No vas a saber ni en 5 años ni en 10 años, ¿sí? Ya cuando están casados ahí sale de todo, ¿no? Lo que somos. Y ahí sí viene el Señor con su gracia a que nos santifica
¿no? Con las diferencias que tenemos. Y eso es bueno, así mismo debe ser. Mi profesor de historia, Nathan Busenitz, tiene una hija de 20 años y el día de ayer estábamos viendo fotos con mi esposa. Se casó allá con un joven que también lo conocí. El papá del joven fue mi compañero allá en el seminario en California. Y los dos se casaron, los dos tienen 20 años. Y esa es una práctica muy común en la iglesia del pastor John MacArthur, ver a jovencitos casi comenzando o mediando el estudio de la universidad, ya casándose. ¿Para qué perder más tiempo, no? La costumbre aquí es, bueno, esperemos a los 30, 31 años, después de conocer París, Madrid y Miami, y después de trabajar bien y tener esto y lo otro, entonces ya dejo. El problema es que no pueden tener hijos cuando relegan el matrimonio para los 30 y pico de años, o se vuelve más difícil. La mejor época de una mujer para tener bebés es en los 20. Y si se casa en los 20, es lo mejor, es la edad más productiva para lidiar con todos los pequeños ahí en la casa. Y Claro. bueno, Yo me casé a los 20 años, así que por eso le decía yo eso. Me casé a los 21. Dice, ¿usted podría explicar lo que se refiere cuando las mujeres somos verdaderamente libres? cuando las mujeres son verdaderamente libres, libres del pecado, libres de las ideas que este mundo ha impregnado en la mente, ¿no? Esas ideas del feminismo, las ideas de que la vida me pertenece a mí, soy autónoma, soy libre, soy individualista, tengo que realizarme a mí misma, mis sueños y mis aspiraciones y mi carrera profesional y mis estudios académicos, y todo esto está en primer lugar. Y esto otro de una vida familiar y doméstica en el hogar y teniendo hijos y quedando embarazada y sometiendo a un esposo. No, eso no es para mí, y si es para mí lo dejaré para más adelante en mi vida, pero por ahora yo quiero vivir otro tipo de vida de mujer ejecutiva y mujer más libre. Entonces, libre entre comillas, ¿no? A eso yo le llamaba ser verdaderamente libre, es ser libre de todas estas ideas que el mundo ha tratado de convencer a las mujeres de lo que es una supuesta libertad. La libertad que el feminismo propone no es libertad, sino es esclavitud. Es más esclavitud al pecado. Y por eso mi retórica es, no, sean verdaderamente libres, es decir, libres de ese feminismo. Y una mujer verdaderamente libre es una mujer cristiana, en un matrimonio cristiano, criando hijos, sujetándose a su esposo y viviendo para la gloria de Dios. Ese es el máximo potencial de una mujer, porque vas a garantizar una futura generación piadosa. Tú no sabes si puedes estar criando al siguiente pastor de la iglesia que el Señor va a usar para un gran avivamiento futuro. Digo, allí debería estar el centro, el enfoque de una mujer en su esposa y en su esposo y criar hijos. Libre de que los hijos también sean criados por terceros, porque ahora la madre es ejecutiva, eso es lo que el mundo da. Y yo veo así en las iglesias, las mujeres están ejecutivas, pasan los años y no quieren tener hijos. No, eso no es para mí. Y si ya llegan a tener hijos, entonces como que dicen, ahí que lo críe una persona que voy a contratar porque yo voy a trabajar. Entonces ahí está eso es pecaminoso, ¿no? Entonces libres de eso. Ok, dice, ¿puede una mujer pararse en el púlpito y predicar el evangelio solo a jóvenes, siendo ella una de estos? O sea, ella es una joven y si puede predicar en el púlpito a jóvenes. Yo diré que no, porque eso sería tener autoridad sobre hombres en la iglesia. Con niños es diferente. Con niños es diferente porque vemos el principio de madres en la Biblia enseñando a niños y las mujeres deben enseñar a niños porque una madre debe enseñar a sus hijos. Así que yo no veo que allí se está rompiendo un principio bíblico, pero cuando el niño deja de ser niño y se convierte en adolescente o joven sobre todo, y en la iglesia una mujer le enseña algo, yo creo que en un contexto más como oficial, un contexto más de una enseñanza pública y oficial en la iglesia, sí, yo sí creo que sería romper ese principio de que
la mujer no debe tener autoridad sobre hombres, porque un joven ya es un adulto, es un hombre joven. Las mujeres tienen muchas áreas donde servir en la iglesia, muchísimas áreas. Y como hemos dicho, el principal enfoque de ellas debe ser el hogar y ser el soporte de sus maridos. Pero incluso en la iglesia hay tantas áreas donde pueden servir y no necesitan estar al frente. Dejen eso a lo que Dios ha determinado, que son los hombres. No tienen que llevar esa carga, no tienen que llevar esa presión. Si tienen el don de enseñar, utilícenlo para enseñar a otras mujeres, para enseñar a niños o en su hogar a sus hijos si los tienen, porque esa sería la razón por la que el Señor se los dio. Aquí en la iglesia, por ejemplo, no tenemos a hermanas mujeres al frente de ningún ministerio, ni siquiera el ministerio de niños. Es un hombre el que está al frente del ministerio de varones. Incluso el ministerio de mujeres no está liderado por mujeres. Ahora hay hermanas que ayudan coordinando, obviamente, pero no es una mujer la que está por arriba o por encima de ese ministerio. Siempre son varones, porque los varones deben tener autoridad sobre la iglesia, sobre los ministerios de la iglesia. Ahora, no es invento de nosotros, no es patriarcado en la iglesia, no es machismo, es simplemente el diseño original de Dios, es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 2. No podemos negar esos pasajes que son tan claros. Y créanme, eso trae más felicidad a la iglesia, trae más felicidad a las mujeres y trae más felicidad a los hombres. Cuando intercambiamos los papeles, comienzan a existir todo tipo de problemas y Dios es más sabio que nosotros y Él sabe cómo ha diseñado el mundo y la iglesia, ¿verdad? Y solamente acotar, y Pablo dice la razón, aunque ya Sisto lo ha dicho, dice 1 Timoteo 2:12, dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Predicar, pararse una mujer acá y dar una enseñanza, es tener dominio sobre el hombre. Y eso no le es permitido. La mujer está el sujetarse, es la diferencia que Dios ha hecho para poder llevar las relaciones, tanto en el hogar como en la iglesia, como Él quiere, como Él ha establecido. Entonces, obviamente no estamos hablando de la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Que si aquí hubiesen 190 hombres, estuviésemos hablando de cómo ellos deben amar a sus esposas. Y eso sería complementario, digo, eso sería como beber una agua fresca para ustedes, porque dice, bueno, esto es todo lo que él debe hacer por mí, porque es lo que la Biblia dice. Así que no es solamente que las mujeres tienen responsabilidades, el hombre tiene que sacrificarse por la mujer, tiene que amarla, tiene que respetarla, tratarla bien, debe ser tierno con ella y ustedes van a querer sujetarse a un hombre así. Ok, aquí dice, a la luz de la palabra, ¿nos podría guiar con algunos consejos sobre uso de anticonceptivos dentro del matrimonio? mira, yo estoy totalmente desactualizado. Y yo nunca los he usado, pero mi esposa puede hablarles de eso, pero yo creo que no es prohibido usar anticonceptivos, métodos anticonceptivos, no sería algo prohibido, siempre y cuando no esté detrás la motivación que estuvo detrás en lo que hablamos en la primera charla, ese deseo de que la mujer sea libre, de quedar embarazada, y todas estas motivaciones egoístas y no bíblicas obviamente no deberían ser parte de la motivación de una mujer cristiana, una familia cristiana, pero una familia cristiana que desea tener 4 hijos, 3 hijos o 5 hijos y no desea tener más que eso y quieren utilizar algún método anticonceptivo, ¿verdad? La Biblia no nos dice si eso está bien o mal. Y al final cae dentro de la categoría de la libertad cristiana, de la conciencia que cada uno tenga. Así que yo conozco familias que utilizan métodos anticonceptivos y eso no es pecaminoso. Eso no es pecaminoso, es utilizar los avances de la tecnología para hacerlo. Y otras familias que no usan ningún método anticonceptivo. Pero ustedes saben eso más que nosotros acá, que somos varones probablemente. Hay pastillas anticonceptivas que afectan el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo de una mujer, que tienen efectos secundarios, así que uno debería tener mucho cuidado con eso. Yo creo que mientras más natural sea, mejor, pero uno puede utilizarlo, no tiene la libertad siempre y cuando la motivación sea correcta y cuidando el cuerpo, obviamente, ¿no?
Además que se debería verificar si ese sistema anticonceptivo no es abortivo. O sea, si ya está formado y lo que va a hacer es matar al feto que ya está formado. Entonces siempre debe ser preventivo, o sea, que no llegue ¿no? a formarse el feto. Eso estaría dentro de los parámetros que el Señor habla, porque si no sería asesinar. Aquí hay una pregunta. ¿Una mujer cristiana debe de sujetarse a su esposo que es incrédulo? Sixto dio el ejemplo hace un momento de un hombre que le trataba mal a su esposa, que bebía, y a la final Dios le dio la gracia de alcanzarlo por el testimonio. Dice, ¿cómo puedo ser en un hogar cristiano? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a los varones que cumplan el rol de cabeza de hogar y a las mujeres que sean sujetas a sus maridos? En la crianza de los hijos. Sí. Bueno, desde pequeños, enseñándole esos principios y sobre todo modelándolo. Los padres tienen que modelarlo para sus hijos, ¿verdad? Cuando ellos ven cómo el papá trata a la mamá y ven a su mamá cómo se viste, ven cómo se comporta dentro del hogar y ven lo que es una mujer bíblica, cuando ellos crezcan pueden ver a una mujer muy atractiva, que digamos que no es cristiana, que no se viste apropiadamente, él no se va a sentir necesariamente inmediatamente atraído a ese tipo de mujer, porque no es el modelo que él vio en su madre y en el buen matrimonio que sus padres le mostraron. Él va a tener la tendencia de sentirse atraído a una mujer que es casta, a una mujer que se viste bien, que no trata de llamar la atención a su cuerpo, sino a su rostro para la gloria de Dios. Y ese es el tipo de mujer que él va a buscar. Y lo mismo ella, que si es una niña siendo criada en un hombre, por lo que él ve en su padre. Así que la clave es lo que uno modela en casa, ¿verdad? Y cómo el padre trata a la mujer es como el niño cuando crezca va a tener la tendencia de hacer con su propia esposa, y lo mismo la niña, lo que ve en su madre. Así que aparte de enseñar estos principios bíblicos y mostrarles, nosotros les hablamos a nuestro hijo mayor tiene 8 años, el segundo tiene 7 años, y nosotros ya les hablamos de matrimonio y les hemos preguntado, ¿hay alguna niña que te guste en la iglesia? Pero les preguntamos con mucha libertad y con tranquilidad para que ellos no piensen que este es un tema tabú, porque lo que usualmente hacen los padres es, no, es como que lo tratan, no hablemos de eso, tú no te tiene que gustar nadie porque eres muy pequeño y nada. Y lo que pasa es que cuando crecen, uno no cuenta eso a los padres, porque se lo esconde, porque no ha habido esa confianza para ese tipo de conversaciones. Y al final toman malas decisiones acerca de chicas o chicos. Uno tiene que conversar sobre este tipo de cosas y de hecho nuestro hijo nos dijo que le gusta a una persona, una niña, en la iglesia. Y él sabe que está muy pequeño para casarse, que él no debería hacerlo, pero nosotros no le decimos, uy, no, eso está mal, ¿cómo vas a creer? Él es un niño y le deben gustar las niñas, es normal. Y a medida que va creciendo eso va incrementándose y queremos que él tenga la confianza de que nos siga contando ese tipo de cosas secretas que hay en su corazón para poderle dar una guía, ¿verdad? Esa es parte de lo que es criar a un niño para que sea un hombre bíblico, una mujer bíblica. Y la instrucción que nosotros hacíamos a nuestras hijas también era desde muy chiquitas, diciéndole, sí, si tú quieres estudiar una carrera, estúdiala, ¿no? Mientras seas soltera, pero el día que te cases y ya tienen un hijo o una hija, pues no hay trabajo, no hay estudio, otra vez lo dejas stand-by el estudio, porque tu obligación principal, el enfoque principal es el hogar, es la crianza de los hijos. Ahí está la verdadera libertad. Okay. ¿Qué ejemplos bíblicos de mujeres nos pueden servir de inspiración para enfrentar los desafíos que la feminidad moderna presenta hoy en día, sabiendo que hoy en día la mujer es catalogada como un objeto? Hay muchos ejemplos bíblicos de mujeres en la Escritura, ¿verdad? Ruth, la moabita, es un muy buen ejemplo.
en el Cantar de los Cantares, la que habría sido la primera esposa de Salomón también, y las palabras de ella hacia su novio y esposo. Está Ana, la madre de Samuel también, una excelente mujer y ejemplo. El retrato de la mujer virtuosa en Proverbios 31, la madre y la abuela de Timoteo en el Nuevo Testamento. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María, la madre de Jesús. Marta y María, no tanto Marta, pero más María en el Nuevo Testamento. Son ejemplos de devoción, e incluso las mujeres con las que Jesús se encontró, María Magdalena, que vivían una vida impura y fueron regeneradas y transformadas por el poder del Señor y vivieron una vida devota a Él. Así que hay un buen número de mujeres en la Biblia de las que uno puede aprender, ¿verdad? Pastor, no. Dice, ¿cómo se habla del homosexualismo a los hijos? ¿Cómo se les enseña? Si hay en el mundo se dice que ellos nacieron así. Bueno, se les instruye bíblicamente lo que dice la Biblia respecto al homosexualismo, que es un pecado. Entonces, si la Biblia dice que es un pecado, quiere decir que no se ha nacido así, ¿no? Sino que es un desvío, hay tentaciones y ellos han seguido el camino equivocado, pero eso es pecaminoso. Y tal vez, como Sixto decía, debe ser muy abierto a hablar de eso de manera natural en la casa, para que ellos estén advertidos, sepan de que deben tener cuidado, ¿no? Porque el homosexualismo es un pecado como cualquier otro, según las Escrituras, ¿sí? Aunque se ve que para Dios es como abominación, ¿no? Porque es ir en contra de lo que Dios ha hecho, por ejemplo, de la mujer, hacerlo hombre, o el hombre debe estar con la mujer y está con un mismo hombre. Es como irse en contra del diseño de Dios. Pero sabemos que todos los pecados son iguales, pero por la Biblia vemos que algunos Dios los considera como más graves, en cierto sentido, por la expresión de la Escritura sobre esos pecados. Entonces uno debe hablar con los hijos abiertamente. Ahora hay una realidad. Si hay un jovencito, un niño que ya ha tenido esa práctica, o sea, debes tener cuidado con tus hijos y tus hijas. Debes tener cuidado, porque este pecado que está en una persona contamina, daña al resto. Eso es lo primero que va a hacer alguien que es homosexual o una lesbiana. Lo primero que va a hacer es tratar de conquistar. Y eso es lo que sucede en la consejería que se ha tenido con muchos jóvenes, de cómo ellos llegaron al homosexualismo. Y ha sido porque tuvieron relaciones, se vieron en situaciones tal vez que nadie le podía defender, sean familiares, sean esto, pero siempre ha ocurrido cuando son niños, entonces tienes que cuidarlos. Creo que es la última pregunta. Sí. Dice, ¿qué puedo hacer si tengo años 5 meses de casada y mi esposo no quiere que tengamos hijos por temas económicos? Tráelo acá nomás. A veces los problemas económicos es la justificación, nada más. No, es que yo no tengo... Yo solo digo que si usted por fe avanza un paso, Dios provee. Así que no necesitas para casarte tener la casa, el departamento, el carro, porque yo quiero tener todo eso. No, sí. Cuando tú no tienes, tú sabes que vas a trabajar y vas a progresar, porque tú sabes que tienes que mantener a tu esposo y a tu hijito que ya nació. Entonces Dios ahí te hace una carrera, Dios, la mano de Dios está allí para proveer. Pero si estás esperando, como decía Sixto, que te pasees por todo el mundo y tengas varios departamentos y entonces allí yo me voy a casar, o sea, eso no es fe, sí, eso no. Bueno, hermanas, se nos acabó el tiempo. Ahora vamos a tener el almuerzo. Vamos a orar para poder por los alimentos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la voluntad de escuchar, de
recibir tu palabra, Señor, y ahora que nos vamos a servir del alimento, bendícelos. Gracias, Señor, por tu proveer, porque eres fiel con nosotros. Bendícelos, Señor, y bendice el resto de este día también para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas,